por ahí o... ahí mismo. Donde queráis, donde queráis. Era para que no estuvierais tan apartados. Bueno, pues buenas tardes y muchísimas gracias por haberos acercado hasta aquí, hasta Libros de Arena, en este rincón de San Blas entre la M30 y la M40. Gracias, Alberto, por ver a la casa del señor Scott. Y sobre todo, gracias a Víctor Bayona y gracias a Joaquín, que va a actuar un poco de introductor y moderador del acto, que no es otro que la presentación pues, del poemario de Víctor Bayona a ciencia cierta. Entonces, yo en este punto ya os cedo la palabra, os cedo el espacio, sentíos cómodos, sentíos como en casa y bueno, contadnos. Yo, en primer lugar, muchísimas gracias a todos por venir, por cedernos el espacio, por dejarnos estar aquí, a Joaquín por acompañarme, a Alberto por acompañarme durante todo el camino también, a los que habéis venido. Para mí es un sueño, un placer, un honor poder presentar en Madrid, sobre todo poder presentar mi libro de una forma, no sé, tan acogedora, también recibida. Y sobre todo en los tiempos en los que corren, en los que casi se hace como imposible pensar que todo esto pueda pasar, ¿no? Yo creo que es maravilloso que nos podamos reunir por lo menos para celebrar la literatura de alguna forma. Y bueno, pues espero que pasemos un buen rato, que podamos hablar de cosas interesantes, que podamos conocernos un poco más y sobre todo pues bucear un poquito por las ideas del poemario y así pues abrir un poquito más a más gente. Muy bien. Fenomenal. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer estar aquí en esta gozosa intimidad que se multiplica por las redes cuánticas e internauticas. Y bueno, no siempre está uno ante la presentación de un primer libro, de una ópera prima y de un autor al que uno tiene la suerte de conocer, no mucho, pero sí lo suficiente como para tener simpatía y una gran cordialidad hacia él, hacia ti, Víctor, porque voy a contar un poco cómo nos conocimos, porque aunque he dicho que parece un poco mayor, claro, lo conocí 2 años más joven, que tenía 17 años, ¿no? Tenía 16, pero claro, 16. Tengo 19 ahora. Tengo 19. Sí. Madre mía. Bueno, pues una juventud brillante y llena de talento y llena de brillantez y de inteligencia, que ya brillaba cuando nos conocimos, porque era en una escuela de jóvenes escritores de la Junta de Andalucía, del Centro Andaluz de las Letras, en un pueblecito de Almería, y tuvimos una convivencia bastante intensa. Era como un campamento de verano, que yo había hecho algunos cuando era jovencito de baloncesto, y aquí la actividad que nos unía y nos nutría a todos era la literatura. Estábamos con Joana Gruía y estaba yo, y luego estaban los chavales, que era muy divertido porque basculaban entre los, yo creo que 11, 12 años, los más pequeños, 10 incluso, y los mayores, que eran el grupo de Víctor, que tenían eso, 16 para 17, 17 para 18. Que entonces tenía ya 21 años. Era la mayor. Entonces, cuando empezamos, pues a mí por eso también me fijé en ti, igual que me fijé en Sandra, me fijé en todos, ¿no? Pero yo pensaba que aquello iba a estar montado por edades y había una única aula para todos. Y claro, son unas edades en las que las diferencias de edad son brutales, o sea, entre los 10 añitos de los más pequeños y los 17, 18 tuyos o de Sandra, que estabais ya en la edad adulta, pues era un contraste muy, muy fuerte. Y sin embargo funcionaba de maravilla, era muy bonito. Era muy bonito ver cómo todos os escuchabais, cómo todos erais tan receptivos entre vosotros y cómo los hermanos mayores ejercían de tales. Y yo te recuerdo mucho por eso, porque tú eras el mayor, más alto, grande, fuerte y con presencia. Y entonces los nenes pues yo creo que se sentían muy arropados. Era mi segundo año, en verdad, que ya era, claro, era casi veterano. Ya era veterano. Y entonces yo, que tampoco tenía una gran experiencia con niños, pero los niños me gustan mucho, ahí te dabas cuenta de aquellos chavales que estaban haciendo un campamento de verano vinculado a la literatura, todos con gran pasión, todos con gran entusiasmo, y aquellos a los que ya les veías trazas de escritor. O sea, ya en sus textos veías que había una voz, que había un sentido, y no solamente un sentido, sino una posición con respecto a la literatura contemporánea. Una posición además bastante nítida y muy asentada.
recuerdo que tuvimos una conversación en la que hablamos de editoriales, hablamos de las editoriales para publicar poesía, de dónde estaban publicando los chicos y chicas un poco mayores que tú, no mucho mayores que tú, que andaban entre los 20, los 20 y pocos. Y, en fin, tengo un recuerdo maravilloso de ese verano, que a mí me salvó un poco el curso de este taller, me salvó un poco el verano, porque para mí era un verano muy oscuro. Y la verdad es que la presencia de estos chicos y chicas tan jovencitos pues me revitalizaron mucho. Cuando vi que publicaba el libro, pues me dio una gran alegría, ¿no? Yo creo que este libro pues confirma lo que ya se intuía entonces. Es un libro muy aquilatado, sorprendentemente sólido para alguien de tu juventud. Y voy a hacer algo que hacía también en el taller, que es nombrar a mi hijo, ¿te acuerdas? Me acuerdo. Es un poco pesado, allí cada uno iba con su cuenta. Yo creo que era casi como algo más de la clase, no era un espíritu más que estaba allí con nosotros. Sí, porque yo estaba separado de él en ese momento y entonces lo echaba de menos y estar con vosotros. Entendía perfectamente, tengo un hermano que tiene 4 años, entonces para mí la educación siempre es recurrente. Por cierto, hay un poema aquí muy hermoso en el que hablas de tu condición de hermano mayor, de una forma muy tierna y muy universal, ¿no? Que me he sentido identificado también en eso. No, pues quiero decirte que bueno, quizás si no fuese padre, pues sentiría de la misma manera, yo creo, ¿no? Pero sí que la esperanza en el futuro para mí es ya un elemento muy importante de mi vida que me trasciende a mí, trasciende a mi propio estar en la vida y en la tierra. Y cuando veo gente tan joven como tú, que tiene tanto talento, tantas ganas y tanta buena voluntad en el sentido ético y también en el sentido de ir posicionándote con respecto al poema, pues la verdad es que me reconforta. O sea, yo también te quiero dar las gracias porque hayas tenido esta templanza y este temperamento de seguir en esa línea que ya entonces se marcaba, porque la verdad es que Víctor no hacía experimentos. O sea, en aquella... Él pensaría que sí, y seguramente lo hacía, claro, si todavía está, incluso ahora está en la edad de hacer experimentos. Y bueno, todos lo estamos, ¿no? Pero sí que se veía un enfoque ya nítido. O sea, tú sabías perfectamente lo que estaba haciendo y cómo lo estaba haciendo y cuáles eran los límites de tu territorio poético, los límites que tú mismo marcabas para calzar la voz. Y eso realmente se veía muy bien. Este es un libro, bueno, vamos a hablar un poquito del libro. Si quieres, estamos muy en familia, muy a gusto, incluso también, por supuesto, con la gente que nos esté escuchando y siguiendo. ¿Te parece alguna presentación breve? Y tú vas leyendo y comentamos alguna cosa y charlamos. A mí me ha gustado mucho, Víctor, del libro, no la tensión, sino la armonía. Al principio parece tensión, pero no lo es armonía. Entre tu componente tan creativo, o sea, tan original, tan singular tuya de poner la mirada científica en el poema, pero sin ostentación. Es lo que a mí me gusta. Igual que me gusta que el culturalismo aparezca en un poema, pero me desagrada la ostentación. En general me desagrada la ostentación en todos los ámbitos. Prefiero una seducción sutil que una cosa exuberante, aunque la exuberancia también pueda tener su punto, ¿no? Y me gusta la presencia de la ciencia, que es una presencia que a los que no tenemos formación científica no nos resulta opresiva. No nos empezamos a preguntar qué significa esto, qué significa esto otro. Son analogías muy bien traídas y son tu mirada sobre la realidad. Entonces, ese planteamiento científico en equilibrio y en armonía con ese fijarte en los detalles, con esa mirada tuya admirativa ante el mundo, con esa sutileza a la hora de nombrar lo más pequeño, lo más imperceptible de lo cotidiano, pues creo que es un equilibrio que funciona muy bien y al final llegamos al territorio de la emoción. Es lo que nos importa. El territorio de la emoción y el territorio de la belleza. En el prólogo de Alejandro Simón Partar, que también hay que nombrarlo, que es un prólogo, la verdad es que es un prólogo estupendo, porque a un prólogo hay que pedirle sobre todo que ponga bien el libro que prologa. Pero además que aporte, y este prólogo aporta. Y hay una cosa, hay aquí, cito muy brevemente, dice, a ciencia cierta va desde lo más inabordable a lo más sencillo, a lo íntimo, que siempre roza lo eterno. Yo creo que realmente todo el prólogo está muy bien, pero si el prólogo hubiera sido solamente estas dos líneas, es que realmente nombra el libro con un grandísimo acierto, ¿no? Creo que otro tema muy importante y que tiene que ver con esta cita de Alejandro Simón
es la identidad. Que, claro, no es que sea una tentación en un primer libro de un poeta, yo creo que es una necesidad. En un primer libro tú afianzas y asientas tu mirada hacia el mundo, hacia tu entorno, hacia tus hermanos, hacia esa casa que tú te refieres a ella como un lugar físico, pero también como un lugar interior que tú vas edificando poco a poco desde el yo. Es decir, creo que es un libro en el que el autorretrato no resulta estridente, la presencia del yo pasa... Es que creo que es un libro muy equilibrado en todos sus ingredientes. La presencia del yo no resulta invasiva, del mismo modo que la aparición de la ciencia pues no te agrede, ¿no? No te sientes un poco intimidado por un conocimiento que no posees. Y luego también hay otra cosa que manejan muy bien, que es la aparición de lo sensorial. Que para mí, claro, a lo mejor para un científico que lee el libro, lo que le parece que destella es en la parte científica. A mí lo que me parece que refulge más en el libro es cuando en ese tono muy mesurado, muy observador sobre la realidad, explicada a veces a través de retazos científicos, aparece lo sensible de una manera muy directa, pero muy fina. Incluso cuando hay algún conato no solo sensorial, sino sensual, también es absolutamente elegante y muy sutil. Es como una poesía que está cogida con pinza, y quiero ser muy claro en esto porque la metáfora tiene que ver con la delicadeza. Entonces, todos los ingredientes componen un mapa emocional de ti al que nos podemos acercar con una sensación de que se nos está abriendo el universo de un hombre, ¿no? Hay un verso en el último poema que yo creo que también es importante en esto, que es: sé que el aliento me espera al otro lado de la colina. Me parece un libro bastante optimista, es un libro que está lleno de esperanza. Y cuando aparece algo que puede parecer, que puede recordarnos o evocarnos el dolor o el sufrimiento, también es muy delicada su manera de entrarnos, ¿no? Y creo que es un libro que nos presenta a un sujeto que ya es un poeta, a pesar de su juventud, o precisamente por ella. Decía Octavio Paz y Jim Ferrer que la poesía es un género muy, muy de juventud y que uno, si sigue siendo poeta, siempre es poeta joven. Yo lo creo un poco también. Pero tú eres un poeta ya hecho en tu primer libro, y yo te quiero dar las gracias porque nos has regalado sobre todo un texto lleno de belleza sutil y de esperanza. Muchísima esperanza. Si te parece, ya te dejo a ti. Pues comentamos lo que quieras. Vamos, si quieres de algún poema te comento alguna cosita, sí, cuando lo leas. Me gustaría hacer un par de cosillas. Sobre todo yo creo que es importante, o me gusta mucho hablar del porqué del libro. No hay una razón que justifica el libro. Muchas veces como que se asume de una manera como socialmente extendida eso de que la poesía y la ciencia comparten la característica de ser lejanas, de ser ajenas, de tocar poco a la gente real, ¿no? Entonces, cuando yo me meto en la carrera, estudio física y matemáticas en la carrera, y empiezo de golpe a ver que efectivamente se empieza a separar de mí todo aquello que me había gustado, y la física y las matemáticas empiezan a abstraerse hasta niveles de incomprensión total, y empiezo a leer, y me falta un poco, es todo como muy empírico, muy abstracto. No encontraba por aquel entonces libros que me entusiasmaran de la forma que me entusiasmaban antes. Entonces llego a la carrera con esta idea de la ciencia se separa, la ciencia, y entonces como que el mundo empieza a abrirse de una forma incómoda. Deja de resguardar para abrirse de una forma incómoda, y surge esta idea que ya venía desde hacía un año y pico, de intentar traer todo esto que a mí me parecía sencillo, que a mí me parecía concreto, a mí me parecía real y tangible, que era la ciencia y la poesía, y de alguna forma armarlas juntas y hacer un cambio, ¿no? Siempre me pareció muy lógico hacerlo, porque para mí la poesía y la ciencia eran algo en común, que eran una forma de caminar. Nunca una respuesta, nunca un teorema, nunca un poema excelente, siempre era una forma de caminar. Un poema quizá siempre me ha salvado épocas, siempre ha sido una forma de salvar el tiempo. Y igual pasaba con la ciencia, un resultado siempre era una forma de asumir que el mundo podía ser de otra forma y ayudarte
a caminar por esas lindes, ¿no? Esa fue un poco la idea del poemario y sí que pretendía, cuando lo escribí, partir de lo lejano, de todas estas cosas que nos resultaban mucho más extrañas y que solo conocíamos por documentales y por divulgación científica, y acabar un poquito hablando de lo que más nos toca, ¿no? Como podría ser una historia personal. Siempre he procurado, cuando leía, intentar aprender algo. Y muchas veces lo poco que pude llegar a aprender no eran cosas que hacer, sino cosas que no hacer. Quizá por eso en este libro he intentado ser tan sutil en todos los sentidos y tan mínimo, porque me parecía que lo mínimo era al final lo que solía funcionar de una forma más correcta y más elegante. Y bueno, sobre todo, pues la idea de este libro sería que al final las certezas llevan a la frustración y que es muchísimo mejor ir viviendo con la duda por delante, ir asumiendo que el mundo es cambiante y que las respuestas que tú tengas probablemente no sean respuestas y sigan siendo preguntas. Y si tienes más respuestas que preguntas, pues poco a poco el tiempo te va a ir dando la vuelta, ¿no? Esa era la idea. Construir algo a base de dudas. Intentar construir una forma de caminar, una forma de hacer en base a las dudas y no en base a tanto a las respuestas. Esa es un poquito la idea. Y bueno, ya que hemos citado el poema este en el que habla de mis hermanos, pues me gustaría leerlo así para introducirlo, que se llama Felicidades, que vuestra edad sea inductiva y pueda yo demostrar. La inducción en matemáticas es como un proceso que sirve para decirte que puedes contar y puedes contar infinitamente. Entonces, pues, acá un poco el decir, ojalá mis hermanos sigan cumpliendo años siempre, ¿no? Esto de ojalá cumplan mucho más y pueda yo verlo. Mis hermanos crecen. Es inevitable. La flecha del tiempo está por encima de nosotros, por mucho que nos esfuerza a mí o a mi madre. ¿Será que me resisto a la física, como de costumbre? Que los procesos lineales me resultan incómodos. O tal vez que este amor que compartimos es una relación de equivalencia y entonces compartimos bien las masas y por tanto yo empequeñezco si ellos crecen. Pensarlo así me ofrece un respiro, porque estaré siempre a su lado, porque podremos seguir haciendo a pesar de la numerología. Y Está muy bien este poema, perdona, y el verso, sé que me resisto a la física como de costumbre. Está muy bien el tono que tiene de distanciamiento contigo mismo, de descreimiento. Claro, sí. En ese sentido, pues eso. Nunca este libro ha pretendido ser un escudo, ni... Cuando hice una presentación, cuando tenía antes del verano en que nos conocimos, me invitaron a Málaga, a la Sala María Cristina, a charlar un rato allí con Jesús Baena y Pedro Plaza. Y entonces el editor del Toro Celeste me hizo una pregunta y me dijo, no tienen ni 18 años y no hay ni una sola pregunta en tus textos. No quiero decirte que tenga que haberlas, pero quiero saber por qué no las hay. Entonces aquello me dejó muy tocado porque dije, es verdad. Yo siempre que había leído un poema en el que había alguna pregunta me parecía fascinante, pero para mí era mucho más difícil hacer una pregunta acertada que enunciar algo acertado. O sea, enunciar algo acertado siempre puede tener una interpretación, era un poquito, pero hacer una pregunta precisa. Y a partir de entonces aquello fue como un motor de búsqueda en la poesía. Es decir, voy a buscar preguntas que motiven respuestas. Esa fue un poco la idea. No sé si... No, hay un poema que son preguntas, además, Sí, al principio, ¿no? Del libro. Hay poemas que son... Hay un poema que habla de las preguntas y de cómo precisamente estamos abocados a seguir preguntando y a seguir intentando descubrir en ese sentido, ¿no? Porque también una de las cosas que aprendí cuando llegué a la facultad es que al final la ciencia no la motiva los resultados. Un resultado no motiva el funcionamiento de la ciencia, sino que la motiva la falta de resultados precisamente y las muchísimas preguntas que quedan sin responder, ¿no? Un departamento de física no abre porque haya salido un nuevo teorema. Un departamento de física abre porque no hay nada que explique algo. Por eso abre, me parece fascinante eso. Y es como una visión del mundo que tenemos muy asumida, pero que en realidad no, ¿cómo decirlo? Es una visión del mundo que entendemos, pero que no asumimos. Asumimos que no es la principal, que no es la fundamental. Y yo creo que en realidad es una forma muy, muy realista de ver cómo funcionamos, ¿no? También una de las cosas para las que me ha servido muchísimo este libro es para eso, pues un poco de autoconocimiento y sobre todo para aprender de los métodos físicos cómo hacer de mi vida algo más sencillo, ¿no? Hay una anécdota de Max Planck que
que es un físico del siglo pasado, y decidió, Max Planck decidió el siglo pasado que iba a inventarse todo un nuevo sistema de unidades para todas las magnitudes que teníamos como masa, tiempo, distancia, es decir, pasar del kilo, pasar del metro, pasar del segundo, e inventarse todo un nuevo coleccionario de unidades, con todo lo que ello conllevaba, claro, porque todas las unidades que tenemos tienen una interpretación, además, un segundo no es una medida, un segundo es la distancia que recorre la luz, el tiempo que tarda la luz en recorrer no sé qué distancia, y todo está como muy bien enlazado, y Max Planck decidió hacer un nuevo sistema de unidades, que al final no cuajó, no funcionó, pero que tenía unas interpretaciones que eran magníficas. La unidad mínima de distancia era lo más pequeño que tú podías ver sin que la propia energía de la onda con la que tú veías colapsara en un agujero negro. O sea, y en ese sentido, cuando yo descubrí esa anécdota, dije, esa forma de readopción de la realidad, de reordenar los mismos elementos que teníamos para hacer unos nuevos, me pareció muy curiosa y decidí escribir este poema que se llama Diccionario y que dice así. Max Planck decidió una vez asignar nuevas unidades a las formas métricas que habían designado hasta entonces magnitudes como masa, tiempo, distancia, etc. Y nosotros quisimos en cierto modo calcar la actividad de Planck y bautizar a nuestro entorno buscando un lenguaje más productivo. A la silla le pusimos apoyo, al hogar, naturaleza, al verano, necesidad, y a estar en compañía, con música y sin hora de llegada, vida. Ya casi no recordamos nuestro verdadero nombre. Creo que era interesante esa idea no ya solo de hablar de descubrimiento, sino de hablar de readopción de ideas y de reeducación de teorías, ¿no? De intentar remodelar y no tanto como construir algo nuevo, derrumbar y construir, sino como readaptar y volver a empezar desde entonces, desde algo ya hecho, algo sólido. A mí me gusta mucho la fuerza metafórica que tienen algunos poemas tuyos, desde elementos muy sencillos. O sea, lo digo hilando con lo que acabas de decir, el poema de Colacao, que no deja de ser otra reordenación del cosmos incluso, a partir de los grumitos pequeños de Colacao que se quedan al fondo y cómo se mueve eso. Claro, me gusta cómo entrelazas eso con la preocupación de tu madre de que te comas eso, de que te comas esta última partícula del universo. Sí, sí, totalmente. Además, esa yo diría que sin duda fue tú decías, no hacía experimento, yo creo que ese sin duda fue el triple. Eso ha sido uno de los poemas triples del libro, ¿no? Quizá el ver cómo funcionaba eso, sobre todo porque la idea en la cabeza puede cuadrar muy bien, intentar relacionar eso con el fondo atómico de microondas y hablar de esa lejanía, como de ese futuro. Esa imagen de mi cabeza lo tenía muy claro, la lejanía de los grumos del Colacao en el fondo del vaso como el futuro que espera, que a la vez es como cómete eso y serás grande y serás fuerte y crecerás y te irá bien, ¿no? Pero claro, luego a la hora de llevar la realidad surge este problema de decir, ¿cómo salvo las distancias sin ser explícito? ¿Cómo salvar las distancias sin ser explícito? Quizás uno de los retos del poemario. ¿Cómo hilar esto? ¿Cómo trazar los puentes? ¿Cómo conciliar las ideas sin destrozar el poema, ¿no? Sin destrozar la forma de hacerlo? Ese poema me gustó mucho y yo creo que entra en la colección de ideas que casi que habría como dos formas de dividir el poemario, a mi parecer, que serían, uno, poemas que justifican una anécdota después, o sea, una anécdota que justifica un algo científico que viene detrás, y estos no, estos vienen de casi una idea científica que viene a buscar una anécdota, ¿no? Y entonces necesariamente encuentra eso. Un poema que también me gusta mucho es el de Mayor Igual, que se basa en un principio matemático muy sencillo que se llama la desigualdad triangular, que viene así como a ser una ostentación tremenda, pero que dice que si quiero ir de un sitio a otro y en medio paro por cualquier sitio, pues probablemente se me haga más largo el viaje. Es algo así tan sencillo, ¿no? Y entonces me acordaba de... Como ha pasado esta tarde. Como nos ha pasado esta tarde. Entonces me acordaba de las historias de mi abuelo, de cuando era repartidor y tengo en la cabeza pues ese mito de mi abuelo que era repartidor de la Suez, cuando iba en el camión y mi madre nacía, y entonces él estaba en una punta de España con el camión y mi madre nacía en Barcelona, y entonces me recordó un poco a ese principio, y además encontré otra forma de relacionarlo que era con la idea de que el universo se expande. Entonces era todo como sumando y contribuyendo a que cada vez estuviéramos más lejos y la intención de acercarnos, ¿no? Además empieza con una frase
Soledad Morente, una canción suya que me encanta, que dice: ¿quién dirige el universo? Hace aproximadamente 40 años, mi abuelo recorrió en torno a 2000 kilómetros para ver nacer a mi madre en la otra punta de un país que parecía un mundo. Al abrigo de un camión de mercancía, pasó noches en áreas de descanso, desayunando, comiendo y cenando bocadillos, con la esperanza de una hija que hiciera de él un exceso de vida. Con la certeza matemática de que si la distancia se parte puede hacerse más eterna, quiso vencer las líneas y conocer esa parte de sí mismo que ya era más, que lo superaba. Igual, justo igual que los astronautas de las casi 20 misiones de Apolo se han lanzado al espacio y regresado a casa, sabiendo que a cada minuto el hogar estaba a una unidad más lejos. Yo creo que la idea está clara, ¿no? Y habla de esa lejanía, de esa expansión, de esa dificultad para llegar a casa, pero sobre todo prima la esperanza, casi la duda de por qué, si todo invita a la separación y a la lejanía, aún así buscamos la cercanía, ¿no? Es curioso. Me preguntaban en una entrevista el otro día, que me pareció una pregunta extraña porque no me la esperaba, me dijeron: ¿cómo crees que ha afectado el COVID a la juventud? Y claro, aquí yo me pillé un poco de sopetón, porque no entendía. Me dijo: ¿cómo crees que la poesía y tu poesía puede explicar el cómo afecta el COVID a la juventud? Y claro que yo me parecía un poco complicado y no supe responder muy bien. Y luego, dándole vuelta, me di cuenta, o sea, dicho informalmente, nos ha vuelto viejos. Hemos pasado de ser una generación en busca de problemas, por decirlo de alguna forma, ¿no? En busca de intentar salir a por aventura. Y al menos en mi entorno nos ha pasado que nos hemos vuelto todos de una serenidad. Sí, bueno, ya verás que es transitorio. ¿Es transitorio? Sí. No lo sé, porque de verdad que ya llega un momento en que es casi curioso, ¿no? Sé que es muy largo todo esto. Es muy largo, pero es verdad que hemos pasado de ese estado de éxtasis en el que vivíamos al decir: una cerveza en una terraza. Es curioso todo esto. Oye, Víctor, y este poema que me entusiasma, el que acabas de leer, luego a continuación hay un verso que me interesa muchísimo, que es: la palabra es estrictamente mayor que el tiempo en contra. Esa fue una idea que tuve en el sentido de cómo explico esto. Cómo explico que a pesar de que todo nos invita a la lejanía, cada vez nos vayamos intentando acercar más, ¿no? Y la única manera que encontré fue que al final somos seres que tienden a compartir. Y en ese sentido yo creo que la forma de compartir más amable que tenemos es el hablar, es el comunicarnos, es el escribirnos. Creo que es la única forma humana y universal de compartir, ¿no? Porque puede que haga años que no nos vemos, puede que haga muchísimo tiempo en el que unas dos personas se han podido distanciar mucho, pero esa comunicación al final une y sobre todo pues, es mayor estricta que el tiempo en contra. Que tú insistes, y haces muy bien, porque es algo que singulariza tu propuesta poética, insistes mucho en el discurso, digamos, científico, pero a mí me parece que es uno de los libros más afectivos que yo he leído en mucho tiempo, y sobre todo de gente así joven que está un poco empezando, entre los 20 y los 30, el panorama español actual, de los libros más, incluso tiernos, te diría. Incluso creo que la palabra ternura, ahora no recuerdo si la palabra ternura creo que aparece en algún momento en el libro. Pero de nuevo volvemos a la sutileza. Es tan sutil que en ningún momento parece más que eso. Y cuando aparece esa ternura y esa afectividad, realmente te toca mucho, porque son pocos los elementos que utiliza y no satura en absoluto. Y cuando te llega ese nivel de discurso poético, la verdad es que conmueve mucho. Yo creo que eso sobre todo es herencia. Yo creo que eso sí que, más que una propuesta personal o algo que yo haya querido hacer voluntariamente, viene en gran medida de mis lecturas, ¿no? Viene en gran medida de cuando hablamos de estas cosas, no puedo evitar pensar en Juan Antonio González Iglesias, pensar en María Victoria Atencia, no puedo evitar pensar en los poemas de Alejandro, los poemas de Juanma Romero, en muchos poemas de Elena Medel, incluso no puedo evitar pensar en esos poemas que me han acompañado durante tanto tiempo y que me han generado esa sensación de la sencillez tierna, de lo sencillamente bonito. Y yo creo que esa es una idea que he tenido que heredar de alguna u otra forma porque ya me fascinaba tantísimo cuando empezaba a sumarme a esos libros y no era capaz de desprenderme de esas imágenes. Tengo el recuerdo de los poemas de González Iglesias hablando del hotel en el que estaba, de un desayuno, un zumo de naranja, una tostada, o lo del exceso de vida, ¿no? que hablaba en
en el poemario eso se lo cogí un poco prestado lo del exceso de vida González Iglesias. Todas estas ideas, al final, que te conmueven de alguna forma durante tu juventud poética, vamos a decirlo, son las que al final heredas sin querer. Entonces, quizá echando un poquito de... No creo que sea mucho mérito mío, sino sobre todo mérito de las lecturas que he podido hacer. Además, yo creo que tuve una suerte enorme, que fue que conocí a Alejandro muy, muy joven. Yo conocí a Alejandro cuando todavía tenía 16 años, tenía 15 años. Yo me había asomado ya a la literatura contemporánea casi por accidente a Luis García Montero, pero es verdad que estaba un poco estancado. No conseguía abrirme el mundo porque, claro, era algo inmenso y sobre todo que tenía pocas formas pocos caminos abiertos para alguien tan joven, ¿no? Y entonces tuve la enorme suerte de que Alejandro, que es de mi pueblo, vino a presentar su libro y entonces funcionó algo para mí que no había funcionado entonces, que era que la poca poesía contemporánea que me asomaba no me gustaba. Hasta que veía al autor en persona, hasta que leía una entrevista suya, hasta que justificaba. Porque en el fondo era esa falta de comprendimiento la que me llevaba casi a desecharla, ¿no? Y entonces, conocer a Alejandro para mí fue importantísimo porque me derivó a muchísimas lecturas, me ayudó a entenderlas, me ayudó a valorar lo que sí, lo que no, y me dijo, quizá de este autor tengas que rechazar estas cosas. Y sobre todo, pues eso, me ayudó sobre todo a aprender no tanto qué hacer, sino qué no hacer, qué evitar. Los comentarios de Alejandro, cuando le enviaba mis textos, casi siempre eran trata de evitar, trata de evitar, trata de evitar. Me celebraba los logros, pero tampoco me decía, sí haciendo eso. Siempre me celebraba un buen verso, pero procuraba decirme, evita estos caminos y no entres por estos derroteros, ¿no? Y creo que eso para mí fue fundamental. Y si no hubiera sido así, yo no creo que a lo mejor sí me hubiera acercado más tarde o más temprano a la poesía, pero no de esta forma, no desde esta propuesta tan sencilla, sobre todo porque tenía muchísimas ganas de publicar cuando yo conocí a Alejandro y escribía un ritmo vertiginoso, a saber lo que escribía ese ritmo tan vertiginoso, ¿no? Pero escribió un ritmo vertiginoso y Alejandro fue el que me inculcó la paciencia de 4 años para digerir un libro son poco. Entonces, esa paciencia es difícil de asumir cuando tienes tantas ganas de publicar y claro, yo pensaba, pues saco un libro con 15 y esto es un bombazo, ¿no? Pero claro, al final pues me fui presentando a premios, no ganas, no tal, entonces al final dije, vamos a hacerle caso a este hombre alto que seguro que tiene razón. Y así fue un poco como se fraguó todo. No sé si tenéis alguna pregunta, si queréis que vayamos charlando. A mí una de las cosas, esto es de las poquitas cosas de las últimas cosas que me gustaría decir, me gusta sobre todo del libro y creo que es para mí el éxito más remarcable la conciliación en todos los sentidos, la conciliación en el sentido de la vida real y la ciencia y la poesía, la ciencia y la poesía y sobre todo la conciliación entre cosas que a mí me gustaba conciliar, me gustaba pensar que podía llegar a poner en un poemario, ¿no? Me gustaba pensar que podría empezar con una cita muy extraña, el libro, y acabar con otra cita extraña, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí me gusta es empezar el libro hablando citando una conversación de Heisenberg y de Bohr, una conversación súper pedante hablando de la verdad y de Schiller. Pedante en el sentido de que me parece como muy profunda, muy de físico, que dice, pero ¿dónde debemos buscar la verdad? ¿En la claridad o en la oscuridad? Niels ha citado antes la frase de Schiller, la verdad habita en las profundidades. ¿Existen esas profundidades? ¿Se encuentra en ellas alguna verdad? ¿Ocultan tal vez esas profundidades el sentido de la vida y de la muerte? Pero uno cuando pasa por una facultad de físicas, estas palabras concuerdan mucho con el espíritu de los físicos, ¿no? O con el espíritu de los matemáticos. No ya solo que hay que buscar, sino existe eso que vamos a buscar. Cuando lo encontremos tendrá algún sentido. Entonces estas divagaciones filosóficas como que están muy de moda, antes no se llevan tanto y los científicos del siglo pasado empezaron a ponerlas de moda. Y me parece importante empezar así y acabar con una cita de Vetusta Morla que viene a decir lo mismo, que dice, no quieres hablar del tiempo aunque esté de nuestro lado, ¿no? Aunque esté de nuestra parte. Me parece interesante esa reflexión, el intentar entender esos puntos. Quizás ha sido para mí una de las cosas que me hace más satisfecho y me hace sentir. Víctor, a mí me gustaría que leyeras, porque me parece que debes leerlo, un poema troncal del libro Definición del amor por comprensión.
Si te parece Si bien, me lo vaya. pides así, claro. Pero tampoco, perdona, ha sonado un poco obligatorio, pero es que creo que es un poco muy importante. Sí, es verdad, creo que es importante. Bueno, hay dos formas una pequeña aclaración, hay dos formas de definir un conjunto en matemáticas: por comprensión, que es definiendo la propiedad de todos los elementos que están en ese conjunto, y por extensión, que es nombrando cada uno de los elementos que están en ese conjunto. Evidentemente, por extensión, pues es un poco tedioso, pero es que además definir algo por comprensión tiene una propiedad muy importante, una cosa muy importante, y es que tú puedes intentar demostrar que una propiedad existe o no existe, y puede ser eso como muy vacuo, porque a ver por dónde tiras, pero si te coges el conjunto de los elementos que cumplen esa propiedad y resulta que no está vacío, pues entonces ya te mostrará que esa propiedad existe. Entonces es una forma muy curiosa, que me parece una forma por lo menos interesante o por lo menos evasiva de intentar hablar del amor, que creo que era necesario. Hay dos tipos de infinitos: el que no se acaba y el que no se acaba nunca. El amor no es infinito porque se acaba y se acaba siempre, pero puede durar más que nosotros. Tiene esa bondad de superarnos sin que podamos percibirlo. Así, hasta ahora, hemos demostrado que podemos acotar el amor en el tiempo. En el espacio también, y es evidente, no escapa de nosotros. Como mucho se irradia hasta encontrar un breve hogar en el entorno. Por otra parte, el amor verifica la propiedad de existir solo en medios materiales, reales o imaginarios. Por ejemplo, sentado en una silla, con la luz del sol cruzando el jardín y colándose por su piel como si lo estuviera enhebrando, mi abuelo quiso abrazarse a aquellos olivos y besar el huerto con sus tomates y cebollas, y acabar vencido a esa labor el resto de los días. Y el ruido de los coches en hora punta le recordó que tenía que sacar la comida del horno. Es decir, el amor es una herramienta de certidumbre. Por tanto, el amor tiene punto y final, pero alumbra incluso cuando ya no recorremos el camino como queríamos demostrar. Creo que tampoco creo que haya que hablar mucho más, porque creo que el poema es bastante autoexplicativo. Sí, sin duda. Y quizás sí que me gustaría cerrar mi lecturita de poemas leyendo el último poema que a mí personalmente es el que más me gusta. Creo que pone un punto y final sensato al libro. Creo que recoge bien todos los puentes que se han ido abriendo y todas las ideas que se han ido dejando por allí vencidas. Y la idea era una idea que creo que todavía tiene mucho para explotar, que es encontrar una fórmula histórica de ti mismo, ¿no? Intentar sumar pequeñas cosas, pequeños recuerdos, y a partir de ahí pues encontrar una versión de ti, ¿no? Me parecía una idea bastante chula, que al final recogía un poquito todas las ideas del libro y acabar así diciendo algo, intentando encontrar alguna certeza, ¿no? Por fin, después de tanto divagar. Una formulación del tiempo. Lo primero que recuerdo es despertarme en el coche y ver la nieve como una invitación a la sorpresa. Entonces cumplía los 3 años. A los 4 nacieron mi primer amigo y mi primer amor, con la sencillez de las cosas trascendentales que no se olvidan. A los 5 aprendí la diferencia entre izquierda y derecha con mi madre al volante. La ubicación es un juguete. Recorrí a los 6 años siendo padre y madre y pirata y entrenador Pokémon. La personalidad es un juguete. Cuando cumplí 7 demostré que la ubicación es un juguete por primera vez y concentré mis pertenencias en 2 bolsas y una caja. Observé la densidad de la edad. Con 8 entendí que las preguntas que no tienen respuesta las responde el tiempo. Pero el tiempo... Con 9 quise demostrar que la personalidad es un juguete y perdí la partida. A los 10 averigué que el amor puede ser una caricatura y vi desvanecerse lo más sólido que había conocido hasta entonces. A los 11 el tiempo empezó a responder preguntas. A los 12 creo que nacía con la seguridad de que los años anteriores habían sido un mero entretenimiento. Con 13 resolvía ecuaciones y el mundo podía reducirse a incógnitas y ecuaciones de grado 2, lo que sube baja y viceversa y bla bla bla. Pasé los 14 intentando encontrar una chica que me quisiera. A los 15 di mi primer beso y me enamoré de todas, absolutamente todas las chicas con las que me llegué a enrollar. No cambié durante los 16 excepto por mi primera novia, que calculo que me quiso un tercio de la mitad de un quinto de lo que yo la quise. Después del desengaño me dediqué a estudiar matemáticas y física, porque requerían menos intuición. A los 17 pude demostrar que la personalidad es un juguete, y conocí el alcohol y las fiestas, y me convertí en un ser camaleónico. Tengo 18 y lo que sé cabe en un poema.
Afuera nieva y aún siento el frío detrás de aquella ventanilla. Ahora procuro pisar con sigilo y no meter la pata. Ahora aspiro a que mi vida sea mejor. Muy bueno. Yo creo que es un buen poema y además tiene mucho que ver con todas esas cosas que yo he hablado con mis amigos cuando estábamos tomándonos algo y si tuvieras que decir cosas de nuestra infancia que os han marcado, yo siempre he dicho la misma. Yo diría que mis padres se separaran, diría mudarme 8 veces antes de cumplir 8 años, diría haber sido un crío tan enamoradizo, diría haber sido un crío tan ensimismado en los estudios, luego haber pasado a ser un fiestero, luego no saber qué hacer. Yo diría que esas como 5 o 6 pilares, si tuviera que nombrarlos, yo recurriría a esas cosas, ¿no? Recurriría y me pareció interesante que, bueno, pues, si tanto lo defiendo, yo voy a hablar, ¿no? Yo creo que era una idea interesante. No, y está muy bien ese verso del final, de tengo 18 años, todo lo que sé cabe en el poema, y lo que sé cabe en el poema. Un verso definitivo, vaya. Había que cerrar el libro de alguna forma también. Había que cerrar con el libro. Me ha gustado que digas tú mismo que es un buen poema y que lo digas con esa naturalidad, porque a mí también me parece que es un buen poema. Bueno, sobre todo, pues eso, alguna licencia, hombre, sí. También sería un poco vanidoso casi pensar que publicar libros sin tener la seguridad de que Claro, somos decentes, ¿no? sería coquetería. Claro, sería como, no, yo creo que el libro está bien, que es un trabajo profundo, por lo menos de mi parte. Y por lo que he podido comprobar, he podido saber, pues creo que más o menos funciona, más o menos se entiende. Era una de las cosas que yo creo que el otro día estuve dando un taller de escritura en Estepona, con motivo del fallo del primer premio internacional de Estepona. Y entonces me preguntaban como qué cosas había que hacer cuando tenías un texto delante, ¿no? Y yo decía, yo creo que hay 2 cosas fundamentales. Primero, evitar los lugares comunes, que al menos esos eran mis 2 pilares, o sea, son mis 2 pilares contigo. Evitar los lugares comunes, no decir cosas que suenen a manido. Y luego que se entiende, fundamental. O sea, porque es que parece una tontería, pero es un verdadero reto al empezar a escribir que lo que dices se entiende. Que lo que escribes se entiende. Es verdaderamente difícil. Es verdaderamente difícil. Yo creo que era una de las cosas que más, por ejemplo, debatíamos en la escuela de escritores. Pero, ¿tú qué querías decir con esto? No, yo quería, pues fíjate que yo precisamente he entendido lo otro, ¿no? Yo creo que era una de las cosas que mejor aprendí luego al salir de ahí. Poder compartir. Realmente en poesía yo creo de verdad, y no es quedar bien ni nada, pero es lo que creo, que en poesía cabe todo. O sea, hay poemas que a priori no tienen una transparencia en el significado tan inmediato, y sin embargo se te van quedando en la retina o en el oído, más bien como una música que poco a poco se va descifrando o no, pero se va traduciendo en un estado de ánimo. Pero entiendo eso que dices y estoy de acuerdo en que en ese principio, con esa pulsión tan fuerte que además yo recuerdo que tú tenías, pues desentrañar la materia prima que tú tienes dentro para que el poema sea lo más dúctil posible, me parece que efectivamente es un buen consejo. Claro, ya no solo es como que sea comprensible en el sentido de entender palabra por palabra, idea por idea lo que se dice. Yo escuchaba, no recuerdo dónde fue, hacía mucho tiempo, cuando pensaba en esto de la gente no le gusta la poesía. ¿Por qué no le gusta la poesía? ¿Por qué la gente no se asoma a esto de forma común, ¿no? De forma habitual? Entonces recuerdo que escuchaba una entrevista que decían, yo creo que a la poesía le pasa igual que a la música. Lo que pasa es que está poco asimilada, ¿no? Pero tú sin saber inglés, escuchas una canción en inglés y te puede gustar, te puede emocionar, te puede dejar una sensación. Que sea una u otra, pero cabe dentro de la interpretación que conduce la canción, ¿no? Aunque no la entiendas. Otra cosa es, por ejemplo, si simplemente escucharas una cacofonía ahí de instrumentos sin sentido, ¿no? Pero aunque no haya un entendimiento total, de alguna forma la canción o la música conduce, ¿no? Pues algo igual pasa con el poema, aunque no llegues a comprender, a vislumbrar todo lo que queda detrás del poema, todas las ideas, que muchas veces ni el propio autor, creo yo, sabe con total seguridad si lo que está poniendo es o no sensato, tiene o no sentido. De alguna forma sí que hay una conducción que recoge al lector, ¿no? Y le enseña el camino. Sin duda. Y eso para mí es importante. Son buenos consejos. ¿Y el editor no quiere decir nada? Sí, no, a ver, yo me gustó mucho lo que comentabas al principio, porque sí que estoy de acuerdo que, al menos la impresión que tuve yo cuando me enviaste el libro, pero ya el email decía mucho del libro, o sea, porque es verdad que la presentación es importante, porque te pone contexto,
ya me gustó, pero cuando dijiste que era un libro que utilizaba la ciencia para introducir la poesía, yo personalmente nunca me han gustado ni los divulgadores científicos, ni los programas, ni las entrevistas científicas, porque para mí están muy alejadas. Es un tema que considero tan enorme que lo poco que conozco hace que todavía me aleje más al conocer más de ciencia. Digo, no va a ser... Yo eso lo recuerdo, porque el primer correo fue... Sí. Me ha parecido interesante, pero ya te diré. Entonces, claro, estábamos todos mis amigos expectantes y les dije, me ha llegado un correo. Y cuando les dije el correo, dije, no sé si esto quiere decir que le ha gustado. No, porque, o... porque mira, yo estaba en un día de trabajo y lo leí y leí en los primeros. Y dijo, pues, no me ha aburrido. Pero lo cual es importante. Sobre todo cuando es un escritor novel, al final, es un libro y ahora lo leo. Suelen ser un poco aburridos. ¿Por qué? Porque están excesivamente quizás trabajados, atacados. Se pierde la idea. Bueno, entonces, el primer poema tuyo, que es el de Espacio-Tiempo, me parece que es de los mejores, y suele ser muy raro que el primer poema sea de los mejores. Y luego he leído, en un momento leí 4 o 5 más y dije, bueno, me gustó, pero le notaba una carga, lo que es una cuestión científica, ¿no? Pero a medida que el libro avanza, yo creo que ensancha mucho el contexto. Porque la ciencia esté muy presente, el tiempo, la física, los matemáticos, eso lo que hace es ensanchar el poema tanto que cada uno se pueda ver representado en lo que va a continuación. ¿Sabes? Porque al final el espacio-tiempo, no sé si lo va a querer o no, no va sobre el espacio-tiempo, va sobre que, o por lo menos mi interpretación, que el tiempo es finito, hagas lo que hagas. Te puedes quedar quieto, te puedes hacer cumplir todos tus planes y todos al final llegamos al mismo punto que es la nada, ¿no? Y ese equilibrio que decías al principio entre ciencia y particularidad, que es lo que comentabas en la cita, hace que la empatía sea total. Porque son poemas largos, además, yo lo puedo ver reflejado en una parte del poema únicamente y en la otra un poco más alejado, pero siento que es mío. Y eso fue lo que llevó que con una lectura ya supiese que ese libro lo teníamos que publicar. Y a la vez que comentamos, bueno, te haré algún comentario, pero al final ese comentario no llegó. Al fin, sí, no, pero... Porque dijimos, no, es que ya está. Es el que... Sí, al final el comentario fue, incluso vamos a poner más cosas, ¿no? Sí. Fue un ejercicio realmente difícil. Yo tenía un libro hecho antes, iba a salir con, creo que lo habíamos hablado alguna vez, que iba a salir con Esto no es Berlín, y al final pues no salió, hubo problemas y demás. Y entonces tenía aquel libro que después de tanto tiempo yo trabajándolo, un día hablando con Alejandro me dijo, sé que lo que te voy a decir te va a molestar, te va a resultar difícil, pero deséchalo. No estás consiguiendo sacar, no estás encerrándote ahí, no estás haciendo cosas nuevas, déjalo atrás. Hay un poema que tienes de ese reciclaje, que decimos como epílogo, que es el de Bon Iver, que para mí es fascinante porque es el más profundo de todos sin enseñar prácticamente nada. Es decir, son frases cortas que te van contextualizando, un viaje en autobús, asomas que hay una madre, asomas que hay un hijo que habla de esa madre, que esa madre no está bien o está anciana, y que a su vez ese hijo va a ver a la madre pero ya está muy alejada de la madre. Entonces, yo no sé si eres tú o soy yo o es cualquiera, pero yo no he estado en esa situación, pero lo veo como algo totalmente cercano, a pesar de ser un poema que enseña muy poquito. Y sobre todo, es muy breve, además, es raro para el libro, que son más largos. Sí, porque fue de los primeros, ese lo escribí cuando tenía 16 años, estábamos en Newcastle, recuerdo hacía un frío terrible, era el primer día además que estábamos allí, nos habíamos perdido, o sea, la anécdota de aquel día fue terrible, nos habíamos perdido para coger el autobús, no llegamos a la parada, era el último, y entonces ya como buscando medidas, vimos a uno pasar por la carretera y nos plantamos en medio de la carretera para parar el autobús, y entonces volviendo, recuerdo que iba escuchando esa canción de Skinny Love, y entonces pasé por un cementerio y me resultó muy extraño, lejos de esa imagen del cementerio como un sitio plano, era un cementerio lleno de montículos. O sea, las lápidas estaban montadas encima de montículos, casi cayéndose. Entonces me pareció como una imagen evocadora eso de intentar volver a acercarte a la raíz
a la realidad, ¿no? Y de incluso en una situación como la que comentaba ya, donde probablemente todo esté dicho y todo esté escrito y vaya a pasar lo que vaya a pasar, esa voluntad de intentar acercarse y esa voluntad de intentar acercarse. Eso me pareció que son eso, pues precisamente imágenes breves, pocas ideas y quizás sí que es verdad que es algo raro en el libro, que no es un habitual. Pero me gustó también ese libro. Es verdad que no lo iba a meter y sabes que te lo intenté cambiar. Sí, de hecho, es una cosa, bueno, yo le dije a Víctor, oye, pues el libro se busca corto, a mí se me hace muy corto, y si tú comentas que tienes unos poemas que has descartado, pues vamos a ver cuáles tienen sentido incorporar, ¿no? Entonces me pasaste este y dije, pero ¿cómo lo puedes descartar? No tiene mucho que ver, porque tampoco es muy íntimo, ¿no? Pero está bien meter poemas que tampoco tienen... Sí, que no son un poema, sí. Y al menos, oye, tengo una propuesta que triplicas el poema. Digo, pero es que así se pierde. Se pierde el sentido del poema. O sea, el sentido es que enseña muy poco, te sitúa en un sitio de piña, también que un cementerio, no es necesario, te sitúa una madre, un sentimiento que es compartido por todos, aunque no lo hayamos vivido, una madre que, bueno, que vamos perdiendo, que hemos perdido, y darle más contexto, o darle más profundidad, o darle más sentido, es perder totalmente el espíritu del poema, ¿no? Y me chocó que quisieras... Además, realmente. Dije, pero ¿qué estás haciendo? Realmente. ¿Por qué? Porque sí. Aparte yo creo que ha sido como que ha sido el primer punto en el que realmente yo decía no, y tú decías sí, y yo decía, entonces no, y tú sí. No, pero es verdad que como... También es verdad que tengo que asumir que no miraba con ojos limpios el poema, ¿no? Porque hacía ya muchísimo que lo había escrito. El poema lo escribí con 16, esto fue estas navidades discutiendo sobre ese poema. Entonces, me pillaba ya tan lejano, lo había leído tantísimas veces ya, lo había repensado tantas veces, había intentado sostenerlo de alguna forma, pulirlo, cambiarlo un poco, que cuando lo volví a leer lo único que tenía ganas era de tirarlo. Entonces, es verdad que eso, después de todo me paré a pensarlo y dije, realmente tenía razón porque lo miré con ojos limpios y lo puede ver de forma objetiva, ¿no? Yo ya era imposible verlo de forma objetiva. Y bueno, ya que lo has pedido, después de un favorazo de esperarme media hora, pues vamos a leer por lo menos el poema, ¿no? Se llama Salto de página. Bon Iver canta Skinny Love en un autobús de una ciudad norte del mar. Los muertos se mueven. Puedo imaginar a un hijo cuidando de su madre en el jardín. La peina, le da de beber, la alimenta a base de sopa y los viernes tiene permitido comer helado. Ella intenta abrazarlo años después, pero el hijo ya no es hijo y tampoco existe césped sobre el que reposar el postre. Un cementerio con relieve, una casa vacía. Creo que era bueno un poquito esa idea que hemos comentado antes y bueno, al final creo que tengo que darte hasta las gracias por haberme hecho meterme. No, yo te puedo decir, como tengo, este es el séptimo libro de editorial, creo que no me ha exigido menos un libro nunca. Estaba hecho, es verdad que has comentado un trabajo como Alejandro Perdido y se nota. Yo creo que los únicos comentarios que te podría decir ya eran gustos personales. Creo que tampoco aportaban nada. Si a mí me ha gustado y sobre todo el mérito que tenías, lo que decíamos al principio, yo creo que a cualquiera que no le interesa, porque la gran pregunta es muy difícil, pero o por miedo o por sensación de vacío no nos interesa acercarnos mucho, porque no tienen respuesta, y para la gente que no ha estudiado ciencias, pues todavía menos, ¿no? Pero el equilibrio que has conseguido, sobre todo la parte primera, ¿no? Que es donde estamos presentes, entre ciencia, intimidad y darnos un espacio a todos para empatizar, yo creo que dije, tocar esto es perderle el sentido. Bueno, hay una cosa en física que es muy curiosa, que es una forma distinta de resolver problemas que antes se hacían de forma clásica, que es, si esto ocurre en una habitación y el problema se complica muchísimo en esta habitación, vamos a deformar todo este espacio, vamos a cambiar, si yo me puedo mover en tres direcciones, hacia adelante y hacia atrás, hacia una hacia otra y hacia arriba y hacia abajo, y eso me complica el problema, voy a considerar que puedo moverme de otras formas distintas.
Eso no cambia el problema porque entonces todas las preguntas se reconfiguran, ¿no? Entonces yo creo que era un poco también la idea de ese poema, del poemario, que era reconfigurar el espacio en el que estábamos todos para que fuera más agradable, más sencillo. Era un poquito, y sobre todo me sorprende muchísimo esto de, últimamente, muchísima gente muestra un interés tremendo por la física, sobre todo, ¿no? Y en especial por la física cuántica, lo cual me parece aún más extraño, porque la física cuántica es odiosa, es incomprensible. No he visto casi nada de física cuántica en la carrera, pero lo poco que vi el año pasado fue un sufrimiento, ¿no? Entonces me parece como curioso que a la gente le gusten estas cosas, más la física cuántica dice que pasan cosas rarísimas, o cosas súper poco intuitivas. El ser humano como hombre de intuición, pero quizás atrae por las respuestas que da sin necesidad tú de comprender, ¿no? Cierto, por la solución que da, sin que tú comprendas de dónde viene esa solución. Es verdad, puede ser, sí, es verdad que da como sentencia así de esto pasa así. Le dejo más gusto. No lo sé, la verdad es que me resulta muy curioso, muy curioso. Y quizás, bueno, pues haya sido un buen momento para publicar el libro y que la gente pues, se vaya acercando un poco a una forma. Sobre todo, me gustaría que la gente que se acerque al libro vea que hay otra forma distinta de hacer ciencia posible, una forma mucho más amable, no la forma agresiva de la fórmula de la ecuación de segundo grado por la boca en la ESO, ¿no? O el aprende a integrar obligatoriamente, no esa forma agresiva de mecaniza, sino esa forma intuitiva de entender las cosas. Pero, fíjate, tú estás hablando, y lo comentamos al principio, de la ciencia, ¿no? Y para mí es un contexto más como puede ser irte a ir al campo, la ciudad. Yo todavía pienso que una presentación con un chico que hizo las blues, que es un poco una poesía totalmente urbana. Hablamos del choque entre poesía rural y poesía urbana, si existe, ¿verdad? Y al final hablas de lo mismo, pero desde otro punto de vista, que al final hablas de yo, y yo creo que el tuyo, y cuando lo hablas con los libreros, decir que son poemas científicos aleja mucho, Sí. Porque te presupones que te hace falta una base para entenderlos. ¿Por qué? Porque me vas a dar una teoría que yo no conozco y que todavía no, y para mí eso es un contexto, la ciencia que utilizas para hablar de algo que no tiene nada que ver con la ciencia, que es por lo que ponía Alejandro en el prólogo, de lo más íntimo. Es una forma de aproximarte. Sigo sin entender nada de muchas introducciones, ni me interesan, porque lo que me interesa es lo que cuenta al final todo. Y es verdad que muchas veces, creo que el José que lo va, no es un tema que es la poesía y ciencia. Pues al final parece el típico libro de un jugador, Sí. que parece un programa de locos ahí, y no es eso. No, es verdad, pero es verdad que por lo menos a mí me motivaba la idea de la intertextualidad como una especie de puerta entreabierta, ¿no? Es verdad que la mayoría de los comentarios, de las anotaciones no son necesarias para entender el libro, pero sí que me gustaba la idea de dejar la puerta entreabierta porque era una forma más de asomarse a hacer otra lectura del libro y eso lo aprendí del libro de Matar a Platón de Chantal Mayar. Aquel libro para mí fue fascinante porque yo lo leí una vez y mi premio nacional de poesía tiene que ser la leche. Y lo leí y dije, no entiendo nada, qué basura, no entiendo nada. Pero lo leí y decía, ¿qué hago? ¿De qué hablo? Por una parte tengo los poemas que no los entiendo, pero luego por otra parte tengo las anotaciones a pie de página que las entiendo aún menos. ¿De qué hablo? Entonces tuve la suerte de toparme con un profesor de filosofía en primero de bachillerato que un día así vino a explicarnos la contingencia y los accidentes y cómo se hablaba de Platón. Y entonces aquello se me iluminó una vocecilla en la cabeza y dije, espérate, a lo mejor tiene que ver con algo de esto. Y entonces me acuerdo que le llevé el libro y le dije, ayúdame a entender esto. Y se lo leyó y me dijo, tienes que hacer una lectura en este sentido. Y me abrió un pelín la veda, no mucho. No me destripó el libro, me abrió un pelín la veda. Y ya luego el libro lo disfruté de una manera brutal, ¿no? Lo disfruté muchísimo. Dije, qué manera de conectarlo todo. Pero pues así quería un poquito que funcionara el libro, solo que ahorrándonos la parte de es necesario entender esa intertextualidad para no aburrir. Parte del profesor. Cada lector no tiene que buscar al profesor de turno. Claro, sí, porque si no... Pues no lo has conseguido. La parte científica está totalmente asimilada en el discurso emocional. Para mí es un mismo tejido, realmente. Pues eso es para mí una gran alegría. Para mí una gran alegría. Muy bien. Y bueno, pues no sé si queréis preguntar algo. Es que
cuando leía el libro. Sí. Entonces, me he hecho una copa de vino, si no te importa, mientras te escucho. Sí, sí. Que yo en vez de... Espérate, Víctor, vete para allá y yo te la llevo. Vamos, que Que yo en vez de ciencia, siempre que lo veía filosofía. el libro, Claro. También yo Claro. estudio Claro. filosofía. en ese sentido. Entonces, yo, en vez de ciencia como tal, en un sentido más, lo que tú decías, mecanizado, de fórmulas, respuestas, no. Yo lo veía más como, no sé, es como una visión desde la epistemología más que desde la ciencia. Sí, yo creo que sí, que es un poquito, no sé, era un... Es que claro, al final puedes hacer la lectura del libro que bien, que convenga, ¿no? Mientras sea sensata. Yo creo que sí, que es un poquito intentar tirar por una parte de la epistemología y tirar por otra parte de la gnoseología e intentar llevarlas del camino y ver qué pasa, ¿no? Es como obligarlas a las dos horas de la mano y caminando por el mundo y ver qué va pasando. Era un poquito la idea. Pero es verdad que todo eso viene posterior, ¿no? No creo que, al menos en mi caso, nunca he intentado que el texto fuera un esquema antes de ser texto. Creo que el trabajo de corrección y demás, que para mí es uno de mis favoritos, de los que más disfruto, viene después, no viene antes, porque si no luego el texto casi que es forzado, ¿no? Casi que se disfruta menos el proceso de escribir, pero disfrutas más o menos luego el proceso de corregir, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido sí que se parece esa relectura, creo yo. Pero siempre curiosamente desde un tiempo posterior, nunca anterior. Pero me alegro de que le puedas encontrar tu estudio de filosofía y una lectura filosófica. Estoy acordando de un amigo que siempre que le pongo una copa de vino me dice, no me has puesto una copa, me has puesto una piscina. Es lo que acabo de decir. Pero me estoy acordando también de un poema del libro en el que todos los vecinos que están en una urbanización comparten la misma extrañeza cuando ven la piscina vacía. Y ese poema metafóricamente es potente, ¿eh? Además, creo que es una imagen... Yo tengo una novela que se titula Los nadadores. Y yo me acuerdo que salí de la escuela de escritores y cuando nos contaste le dije... Yo tengo que ver, pero bueno, más allá de la novela, es verdad que la idea de extrañeza, esa sensación ante ese escenario abandonado de pronto y esa profundidad que tiene, en el poema está muy lograda y también mediante pinceladas, ¿eh? Sí, además fue un momento duro porque era... Bueno, casi que estaba yo en segundo de bachillerato y estábamos casi acabando ya y yo estaba hasta las narices de física y de matemáticas, que era lo que supuestamente yo quería estudiar. Entonces recuerdo que aquello era un piso que tenía mi abuelo que no vivía allí y iba ya a estudiar para estar tranquilo, porque tengo una hermana de 4 años que entonces tendría 2, o sea, era terrible. Y entonces recuerdo la imagen de ver la piscina vacía y decía, era algo así me estoy tirando yo. Algo así me estoy tirando yo. Y justo a tirarme, ¿por qué no hago otra cosa? ¿No? Entonces estaba siempre con esa duda en la cabeza y entonces pues, me pareció sugerente hablar de esa piscina vacía como a la que nos tiramos todos, ¿no? A ver qué pasa. Y así la miraba y así pensaba que la tiraban el resto de mis vecinos, ¿no? Pero lo convierte en una experiencia colectiva, porque al incluir a los vecinos también en el poema, ya no es solamente tu mirada se vuelve grupal, ¿no? Esa atmósfera es inquietante también. Es inquietante, cuanto menos es inquietante. Pensar en... Sobre todo, de alguna forma era inquietante, pero era un ejercicio de comodidad. Era intentar decir, mal de muchos consuelo de tontos, pero si yo estoy mirando esto y me siento extraño, pues seguro que habrá algún vecino más que se sienta extraño también. A mí siempre me han producido una mezcla de inquietud y también de melancolía sobrevenida esos espacios de las urbanizaciones, esa pista de tenis en la que nadie juega nunca y la red se va cayendo y se va cayendo y se va cayendo. Y luego las urbanizaciones, en la Costa del Sol, aquello, claro, esos hoteles tremendos de los años 70, 80, que de pronto allí no juegan allí desde la época de McEnroe al tenis. Sí, aparte yo había crecido en ese césped, jugando al fútbol, tirándome al suelo allí, ¿no? Cuando todavía no se colgaban estos odiosos carteles de prohibido jugar a la pelota y podíamos darle balonazos a las sombrillas y a las hamacas y a las puertas de los vecinos. Y entonces, claro, de golpe el cambio de lo que yo recordaba, ¿no? Porque esa era la casa donde yo veraneaba. Quiero decir, estábamos en el mismo pueblo, pero como tenía piscina, pues allí donde íbamos en verano, ¿no? Entonces, esos veranos con la piscina llena y de golpe encontrarme en el segundo de bachillerato, en abril o así, vacía,
con el fondo casi verde y demás. Fue un acto difícil. Y sí que es verdad que eso es algo que valoré muchísimo cuando yo ya me mudé de Barcelona a la Costa del Sol y empecé a moverme por Fuengirola, Benalmádena, toda esta zona. Veía como era como un ejercicio difícil porque era asumir como la decadencia de algo que había sido maravilloso. Y de golpe veías esos edificios casi abandonados, ese ambiente así como ochentero, Totalmente. hemos sido los setenteros, sí. hemos Hemos sido los grandes. y ahora mira, ¿no? Destinados casi pues eso, a las reuniones de chavales de instituto que vienen aquí por los presos. Pues no sé si tenéis alguna pregunta o lo vamos dejando. Para mí ha sido un rato súper agradable. Gracias, Alberto, por organizarlo todo, porque es verdad que yo cuando hablo con cualquiera digo no me imaginaba el mejor editor posible. Prácticamente no tengo que encargarme de nada, simplemente a veces de no meter la pata incluso entonces la meto, pero hasta lo único que tenía que hacer y la lío, ¿no? Pero la verdad es que muchísimas gracias por todo, por apostar sobre todo en la publicación y por moverlo también y ofrecerme la posibilidad de hacer este tipo de presentaciones que para mí son un lujo más y una ilusión tremenda. Hay que decir que es un libro de una factura muy hermosa. Es No precioso. sé si lo hemos comentado, Es pero precioso. además que se adecua perfectamente al espíritu Precioso. armónico del libro. Era una de las cosas que más favor me daba, es decir, la portada. ¿Cómo va a ser la portada? Sí, que mismo estuve el diseñador, pero se acabó yendo y le costó muchísimo porque recuerdo, porque decía antes de que la ciencia nos aleja, ¿no? Cogemos una película y le hacemos la verdad, Interestelar. Bueno, pues empezamos a hablar los dos. Tengo un libro aquí que me recuerda Interestelar. ¿Cómo? Bueno, me acabo de flipar con esta película, llevo un mes viendo vídeos de YouTube, la película. Interpretaciones. Me habla un poco de eso, ¿verdad? Y lo leo. Y el poema también, el espacio-tiempo. Ya llevo aquí dándole vueltas a esto. Y le fascinaba tanto su aproximación novel a un tema tan grande. Leer algo que, bueno, que iba un poco por ahí, ¿no? Es decir, todas las preguntas que despierta, que cambiamos totalmente el diseño de todos los libros. Es decir, siempre es un dibujo, una imagen y una lista. Y dijo, no, o sea, como todo lo que habla al final son ausencias de certezas, de verdades, todos son aproximaciones, contextualizarte y no decir nada más. Creo que lo mejor es que todo sea muy difuminado, ¿sabes? Entonces, vamos a pensar en un cielo, ¿qué puede ser? Pues, dos colores, un anochecer, un amanecer, y bueno, tengo idea. Y después de muchas cuentas salió el diseño y me gustó mucho. Yo tengo que decir que le tenía miedo porque verdaderamente yo no tenía ninguna idea de cómo podía ser la portada, que me acuerdo que la verdad es que no tengo ni idea y recuerdo cuando me llegó, estaba yo tomándome una cerveza con mis compañeros en el piso, entonces recuerdo que me llegó la foto y dije, tenéis que ver esto, esta es la portada, o sea, no creo que haya que cambiar absolutamente nada, me parece maravillosa, no sé ni cómo se os ha ocurrido, pero la verdad es que me encantó. Y hablando de Interestelar, fue muy curioso porque una de las primeras aproximaciones que yo tuve a querer estudiar física y matemáticas fue un profesor que yo tuve en tercero de la ESO y en cuarto de la ESO, y nos recogió como a unos cuantos, pobres desgraciados que parecíamos inteligentes, y nos llevaba por las tardes al instituto, nos sentaba en una clase, en un laboratorio, 3 horas, una vez cada 2 semanas, algo así era, y nos ponía una película científica bien asesorada. Por ejemplo, la de Interestelar está asesorada por Kip Thorne, que fue premio Nobel hace muy poquito. Y el trabajo era sacarle errores físicos, ¿no? Entonces, yo me acuerdo el escribir de la cabeza pensando y te, los hay. Ahora encuéntralos, ¿no? Entonces, me recuerdo el anotar todo, cualquier cosa que no entendiera, y eso sobre todo te obligaba a entender tú, y a hacer el trabajo posterior. Entonces, recuerdo de esa película, pues, mirarla con ojos de admiración y decir, qué bien hecha está, porque todas las cosas que te parecían increíbles, y, vamos, nada real, las anotabas y luego investigando, pues veías que la propia película estaba todo bien hecho para que se cumplieran las condiciones que pudiera pasar. Era Sí, de hecho es muy curioso porque hasta la propia música. Bueno, ¿sabéis quién es Jaime Altozano? Sí. Claro. Bueno, el vídeo que hace Jaime Altozano de la banda sonora Interestelar, todo esto es verdad. O sea, qué trabajo de planificación para poner la música a la película. Creo que la música está presente
todo el tiempo, o sea, creo que no descansa, no baja nunca. Pero cada momento de la música tiene un significado con la película y con una idea que tienen los creadores de la película que engancha con una teoría que ponen en la película. O sea, es un trabajo científico. Es un trabajo muy bien hecho, muy bien igualado. El uso del órgano, parecía, ¿no? No, porque el órgano es muy... Bueno, no recuerdo cómo era, pero creo que era en la primera máquina que se creó para mecánica, para crear música, que daban no sé cuántas notas, que esas notas podían coger la... Bueno, es increíble ese libro. Entonces, recuerdo que para el diseño de la Rosario fuimos como un mes, cogimos Interestelar, pues como que lo que decimos muchas veces. Porque claro, como no conoces nada, ni es una película que has visto, y salió. Pues salió desde el total materialismo. Pues es una... Me alegra mucho que haya sido esa película y no haya sido otra, la verdad. Me alegra. No más que lo vimos a los simios, ¿no? Sí. O sea, interpretamos un mono ahí. Con gafas. Con gafas y leyendo el libro de Nietzsche. Sería... A lo mejor en un mundo surrealista donde todo se subvierte, sería el libro, ¿no? Entonces yo vendría aquí, ya no solo llegaría tarde, sino que llegaría desaliñado, borracho, ¿no? Y empezaría a hablar de barbaridad. Muy bien. Pues nada, Pues nada, enhorabuena. muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por acompañarme, que sé que no habrá tenido que ser fácil. Ha sido un placer. Y el placer ha sido. Bueno, pues. Y ya está, y bueno, pues muchas gracias por llamar extendidamente y despedirnos de nuestros acompañantes, que muchísimas gracias por estar, y si lo vais a ver después, pues muchísimas gracias para cuando lo veáis. Y nada, espero que si os acerquéis al libro os guste y lo disfrutéis. Y un abrazo muy fuerte para todos. Muy bien, pues Fenómeno.